Hola, hola, muchísimas gracias por estar en sintonía de Desafío en Acción. Mi nombre es Agnelida Lloris y bueno, este es un capítulo más de estas ediciones especiales que estamos realizando de Desafío en cuanto a la pandemia del coronavirus. Les recuerdo que estamos conversando con distintas personas en ciudades del mundo y conociendo cómo están viviendo o ellos el día de hoy todo lo que es esto del coronavirus y pues todas las medidas que han tomado su gobierno para afrontarlos en los próximos días. Les recuerdo que son venezolanos que están alrededor del mundo y bueno, cada uno tiene una experiencia diferente. En el caso de este capítulo me acompaña Alfredo Calzadilla, él está en Panamá, Alba Perdomo, que está en Bogotá, Colombia, Cristal Rodríguez, que está en Pacaraima, frontera con Venezuela, y Gustavo Ponne, que está viviéndolo de cerca allí en Venezuela, que yo creo que es uno de los casos más interesantes que vamos a tocar el día de hoy, porque es como la situación que pasa en China, en Rusia, en Cuba, que los datos oficiales van a ser bien complicados de conseguir. Muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación y bueno, bienvenidos a esto que es Desafío en Acción en un formato bien interesante. Quisiera arrancar con Alba porque el día de hoy Colombia ya pasó a estar entre los 50 países con más casos dentro de la pandemia. Y quisiera saber qué medidas se están tomando, por lo menos tú que estás en la capital, qué medidas se han tomado hasta ahora. Mira, Nélida, la verdad es que mi observación con respecto al gobierno colombiano y las medidas que han tomado es muy interesante porque ellos desde temprano en las epidemias decidieron aplicar específicamente aquí en Bogotá un simulacro de cuarentena que duró 5 días y luego se enlazó con una cuarentena real. Es decir, nosotros llevamos muchísimos días, ya casi que 19 días encerrados en la casa. Hay una gran cantidad de medidas como patrullaje, tanto de policía, bomberos, hay drones, a Gustavo le encantaría ver esto, hay drones, hay helicópteros de la policía que pasan bajo viendo a ver quién está afuera, te imponen lo que ellos llaman un comparendo, que es una multa que puede llegar hasta $300 si estás fuera de tu casa sin tener un justificativo. Hay más de 1.500 personas que han sido multadas, es decir, hay muchísima gente que todavía sigue en calle. A medida que han pasado los días, he visto el uso del tapabocas y también de los guantes. De hecho, los centros comerciales lo hicieron obligatorio. Si tú vas a ir a retirar dinero de cualquier cajero, tienes que ir con guantes y tienes que ir con tapabocas. Se limita la entrada, es como un cierto déjà vu para nosotros y las colas, porque se limita la entrada a todo. Es decir, solo pueden entrar 10 personas al mismo supermercado, entonces tú tienes que hacer una cola con 1 metro de distancia entre la otra persona. Sí se ve en verdad y me impresiona entonces que a pesar de todas esas medidas sigan creciendo los números y me pregunto cómo será en un lugar donde no hay medidas. Así es, un lugar como en el caso de Brasil, donde está Cristal, que O Venezuela. conversábamos, o Venezuela, pero por lo menos en Venezuela hablamos de toda la locura que puede hacer Maduro, pero ya dio desde hace algunos días atrás el aislamiento obligatorio en casa. Claro, un aislamiento que sabemos que tiene otro trasfondo, ¿no? Porque en otros países dejan, por lo menos acá en Argentina donde estoy yo, tenemos horarios de salida solo a supermercados, solo a farmacias. En el caso de Venezuela se pusieron estrictos, pero sabemos que hay otro trasfondo allí. En el caso de Brasil, que sí me parece una completa locura lo que está haciendo el presidente Bolsonaro, es que no lo considera necesario, porque como Cristal decía, él lo considera una simple gripe. Y bueno, Cristal que está allá en la frontera, quiero que me comente un poco sobre esto. Hola chicos, complacida de hacer contacto con ustedes a través de esta plataforma y hablando de un tema tan álgido como es el coronavirus. Y sí, bien es cierto que acá no se han tomado medidas porque lo ven poco serio, es más, hasta ponen en duda la cifra de fallecidos que ha traído esta pandemia, ¿no? Y es un poco, lo veo un poco irresponsable porque es una realidad, lo estamos viendo a través de las redes sociales, no hace falta uno verlo muy de cerca como para tomar un poquito de raciocinio sobre el tema.
Acá lo único que sí es muy diferente a nuestro país Venezuela es que no se cumple con cabalidad lo que dice el presidente. Si el presidente dice, todos los gobernadores tienen que cumplirlo. Acá no. Acá los gobernadores sí tienen se hace de lo que dice, ellos toman decisiones. En este caso, el gobernador de esta región de Roraima coincidió con el alcalde de Pacaraima y cerraron la frontera. Esta zona, Pacaraima, es una zona netamente comercial y movida por los venezolanos. Al cerrarse la frontera, obviamente que merma la cantidad de ciudadanos paseándose por las calles de Pacaraima, pero igual no hay medidas de ningún tipo, las personas están, es más, los comercios que son obviamente propietarios de brasileiros en este caso, están exigiendo que abran la frontera para darle movimiento a la economía de la zona. Es bastante alarmante porque de presentarse un caso acá, esto va a ser como una cadena de dominó. Ahí vamos a caer muchos, porque no se están tomando las medidas. Mira, yo te puedo decir que son contadas las personas que entran a un comercio con el tapaboca, con los guantes. No hay mucha cercanía, es bastante, a mí me preocupa mucho de presentarse algún caso acá en la zona. Y que siguen trabajando normalmente. El caso de Panamá es también interesante porque aunque los números que dice el gobierno son menos de 1.500 casos, ya van 37 fallecidos en este país y según conversaba con algunos conocidos me dicen que la histeria colectiva también se ha visto en los últimos días. Entonces, bueno, Alfredo, tú que estás allá, primero consultarte si estás trabajando desde casa o si te ha tocado salir a trabajar. Vale, Annélida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y un placer encontrarme con este grupo de personas tan queridas. Lamentablemente en un tema como este, pero sí, en Panamá la cifra, como tú dices, alcanza casi los 1.500, está según el último informe de ayer en 1.475 y 37 muertos. La verdad es que la histeria colectiva creo que se presentó la semana pasada. Yo creo que ahorita la cosa está más calmada, como que ya hemos asimilado un poco las dinámicas. Algo que ha hecho el gobierno panameño, que me ha llamado muchísimo la atención, es irnos preparando poco a poco. Bien, ellos siempre lanzan lo que van a hacer, ¿sí? Pero así como que si lo estamos estudiando. Estamos considerando poner un toque de queda. Ya tú sabes que el toque de queda viene. Y estamos considerando, si llegáramos a decretar una cuarentena total, entonces sacaron un instructivo que decía, si se llegase a decretar una cuarentena, y bueno, todo el mundo empezó a asimilar que van a poner una cuarentena. Entonces la gente fue preparándose para eso. Sí se presentó una situación en los supermercados, en los centros de comida, que como decía Alba, es un déjà vu ver a la gente haciendo filas y filas en el supermercado y agotándose las existencias. Sin embargo, la diferencia que comentábamos aquí, yo estaba en una fila para hacer unas compras y patriota salió como que, los humillaron a Venezuela. Decía, señora, por la situación es totalmente distinta, porque aquí no hay un problema de producción. Se agotaron ciertas existencias porque cierta la gente salió masiva. Alfredo, no te escuchamos lo último. En supermercados de nuevo. De hecho, un procedimiento que no puede haber más de 50 personas en un establecimiento. Entonces, por supuesto, hay gente, pero filas de 5 o 10 personas, por lo menos en el área en la que yo vivo. Entonces la situación es completamente distinta. Pero sí, nos han ido preparando para lo que van a hacer. Por ejemplo, ayer la ministra de Educación dijo
que no van a tomar ninguna decisión con respecto al regreso a clases hasta después de Semana Santa. Sin embargo, están estudiando la posibilidad de que el regreso sea en agosto. Eso se traduce en que, prepárense, el regreso de clases va a ser en agosto. Claro. ¿Bien? Entonces ya la gente lo toma como que con más calma, no nos agarra de sorpresa las decisiones. Qué bueno. En el caso de Gustavo, que bueno, yo creo que ya todo esto de las filas, todo esto del abastecimiento que hemos tenido en Venezuela lo tenemos hace rato. Dijeron, había un meme que decía, en Venezuela tenemos cuarentenas de hace ya 10 años atrás. ¿Cómo se está viviendo esto en Venezuela y no solamente en Venezuela? Porque en el estado Bolívar hemos visto que se han tomado medidas un poco más drásticas que en otras ciudades. ¿Cómo están todos, muchachones? Bueno, fíjense, retomo ahí un poco lo que decía Alfredo, ¿no? Esa es una de las pequeñas diferencias, una de tantas. En otros países tú sales a hacer súper y, bueno, ves las colas y todo aquello y la gente se vuelve loca llevándose el papel higiénico. Hay cosas que pasaron en algún momento aquí. La diferencia es que aquí vas al día siguiente, vas una semana después, vas un mes después y los anaqueles todavía no se han llenado. ¿Sí? Esa es una de las pequeñas grandes diferencias que tenemos ahorita con todo esto de la pandemia y bueno, con la situación del país que digamos ha sido anormal desde hace varios años hacia acá, ¿sí? Porque no te voy a decir que estamos viviendo una normalidad total, porque eso es falso totalmente. Ahora, con todo esto de este virus, del coronavirus, bueno, ha sido medio complicada la cosa porque no es como el caso de Panamá que te lanzan ese aviso previo, sino es, miren, ya mañana no van a poder salir a la calle. Ya mañana hay toque de queda. Es más, no mañana, hoy mismo. Por ahí anda rodando un autobús y se lleva a la gente que está en la calle y los retenemos 24 horas para entonces darles instrucciones de cómo se tienen que cuidar. O sea, una cosa totalmente arbitraria, jalada de los pelos, porque si te pones a ver, si hay un contaminado en esos autobuses en que se están llevando a la gente, vas a terminar contaminando a más de la población, ¿sí? Los números oficiales, no sé, uno en medio de quizás la paranoia y todo aquello, o quizás ya lo que estamos acostumbrados del gobierno, tú sabes que no son números reales, ¿sí? O sea, es muy, muy, muy raro que nada más hayan 145 casos en el país a la fecha, ¿ok? Cuando tuviste una fiesta masiva en Los Roques, que es la que ahora todo el mundo apunta a que es el punto de origen de contagio, porque aquí no había entrado el coronavirus ni por trocha, ni por ningún lado. O sea, el punto de contagio, el punto cero, todo el mundo dice, llegó por Los Roques en una fiesta, ¿sí? Y ahora por Palos Grandes. Sí, y luego, posteriormente, esa misma gente, ¿sí? Que se fue a Los Palos Grandes a hacer otra fiesta, y bueno, ahí sí fueron 18 personas nada más, 18 entre comillas, números oficiales, insisto, y ahí ni los vecinos están contaminados, nadie, solamente 2 personas de esa fiesta. O sea, hay muchísimas cosas que no cuadran realmente en las cifras oficiales, ¿sí? Por supuesto, la gente sale a la calle ahora, tú ves con guantes, con sus tapabocas y todo eso, se siguen haciendo las filas, que cada vez obviamente son más grandes por todo el tema de la distancia, pero también puede haber gente inconsciente que ni siquiera respeta lo del tapabocas, ni siquiera respeta lo de 1 metro de distancia, ¿sí? Están montados encima de otra gente. Es raro, pero todavía se ven algunos que otros transportes públicos, ¿sí? Que están circulando, haciendo transporte a la gente que todavía está en la calle, porque sí, hay gente que todavía está saliendo a la calle, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque, bueno. Bueno, puede ser que trabajen en algún hospital o en algún comercio de alimentos o en un supermercado. Una de las medidas que se tomó acá en Argentina fue que los medios de transporte están funcionando, pero en los autobuses todos tienen que estar personas sentadas, no puede ir nadie parado. Se llena ese límite, no entra más nadie, igual que en los subtes. Así que bueno, se han tomado drásticas medidas acá y aún así el aumento de
de los casos que han habido acá sigue aumentando, más de 1000 casos, tenemos unos cuantos fallecidos también, y eso que nosotros ya tenemos un mes en aislamiento. Antes no era obligatorio, hace unos 15 días se hizo obligatorio. Algo que me llamó bastante la atención en Colombia, Alba, es que se dijo, el gobierno pidió que no se cobrara, por lo menos en estos tiempos, lo que eran los servicios o alquileres. Pero también se han conocido de muchas denuncias de personas que están siendo sacadas de los lugares que están alquilando por no tener cómo pagar. Pero sabemos, en el caso de los inmigrantes, que muchos viven del día a día o del trabajo que consigan a diario. Esto que se ha escuchado alrededor, por lo menos que nos ha llegado a nuestros oídos, ¿es tan grave, Asai? Sí, es tan grave o más. Por lo menos para mí es una de las grandes preocupaciones en este momento. Ayer hubo frente a la alcaldía de Bogotá una manifestación de 1.200 venezolanos. Quiero recalcar que no solo están siendo afectados los venezolanos, hay una gran cantidad de indígenas en Verá, que son una etnia de acá, que también estaban acá haciendo collares y artesanías. Es decir, más o menos el 65% de la población en Colombia tiene ingresos que no son formales. Es decir, gente que vende en la calle cualquier cosa. Por ejemplo, esta mañana pasó un señor gritando que estaba vendiendo tapabocas, porque hay mucha informalidad. Entonces, gran parte de esos venezolanos que estaban ahí, de esos 1.200 venezolanos, hay una avenida acá que se llama la Avenida Caracas, es en el centro, y allí hay una parte que es puros hoteles de muy bajo costo, donde tú puedes pagar una habitación en 10.000 pesos, que viene siendo, pues, como $2. Okay. En esas habitaciones había muchísimas familias venezolanos hacinados y muchísima gente colombiana de bajos recursos, y parte de esos dueños, ¿qué hacía la gente? Se montaba en el sistema de buses que se llama Transmilenio, cantaba y la gente le iba dando monedita y con eso recopilaban los 10.000 pesos. Entonces, con 15.000 pesos que te sacaron al día, pagaban la habitación, por lo menos compraban pan y un refresco, ¿no? Entonces, ya no hay gente en la calle, esa posibilidad de tener ese ingreso así no se está dando. Muchos de ellos protestaron ante la alcaldía ayer, la alcaldesa, que es una figura baja, que ha tomado muchísimo poder dentro del... Es decir, se ha visto muy agresiva en las políticas que ha hecho, pues pidió a Inmigración que se encargara del tema de los venezolanos, eso generó repudio dentro de la colectividad venezolana de paso, y muchos de estos venezolanos están camino a Venezuela a pie. Ayer pude ver los videos, hoy vi las fotografías, es decir, que pretenden llegar desde Bogotá hasta la frontera, puede ser por Arauca, puede ser por Táchira, Apure o Táchira, que a pie, padres, madres, niños con bolsita. Es decir, la migración a pie, pero a la inversa. Yo pensé que mucha gente iba a venir de Venezuela para acá apostando a que aquí había un mejor sistema de salud y que aquí iban a conseguir medicina. Jamás se me ocurrió que el éxodo iba a ser hacia la inversa. Imagínate, y lo complicado está en que la frontera está cerrada, sí. Hay que ver si los van a dejar pasar. No, ya va, acabo de ver en el noticiero del mediodía, pues que los municipios alrededor de Bogotá están cerrando sus fronteras, ya no son fronteras del país, ahora son fronteras municipales, entonces tú dices, Dios mío, yo de verdad ya no sé ni por quién rezar, o sea, claro. Te lo juro. Sí es una situación muy complicada, sobre todo para nuestros inmigrantes venezolanos en esta realidad. Hay mucha gente que está como un pintor que se quedó guindado de la brocha sin la escalera. Imagínate. En el caso de Brasil, ¿qué otras medidas o alguna medida que consideres, Cristal, que se tomó a tiempo o que consideres que los venezolanos deberían de tomar? Mira, lo que pasa que aquí se quiso, ¿no? Aquí se quiso imponer, ¿no? Una de las medidas era obviamente evitar la conglomeración, que si vas a salir fuese puntual, saliste, compraste alimento y te regresas a tu casa. O sea, pero por más que pasaban los policías, la Policía Federal, los militares, pasaban revisando qué tanto hacían caso la ciudadanía, eso fue muy nulo, muy bajo. Por lo general, actualmente,
el movimiento se ve en horas de la mañana y es porque otras comunidades cercanas de Pacaraima están acercándose para comprar alimentos y subir, ¿no? Ya en horas de la tarde ya no ves tanto el movimiento de personas, pero sí ves el movimiento constante del patrullaje de la Policía Federal, de los militares, para que eviten las personas estar en las calles. Pero vuelvo, no hay una conciencia ciudadana, porque por más que se trate, la gente está afuera. Es más, la gente está trotando, está haciendo los ejercicios, te cierran el gimnasio, pero las personas están haciendo ejercicio en la calle, están trotando, están paseando el perro, están haciendo una serie de cosas sin los tapabocas, sin nada. O sea, es como que no está pasando nada, se lo están tomando muy a la ligera y es algo que me preocupa que no vaya a ser un efecto como está pasando ahorita en Guayaquil. Eso a mí de verdad que es un poquito, no hay mucha conciencia en la zona, para ser honesta. Los venezolanos obviamente viven del día a día, de la venta constante del cigarro, del café. Obviamente cuando no hay mucho movimiento en la calle, no tienen, mira, yo he hablado con personas que no tienen que comer, que la gente o los propietarios de ese alquiler que ellos tienen le están diciendo, mira, no es mi problema, tienes que pagarme el alquiler porque si no te vas. Tenemos las fronteras cerradas de ambos lados. O sea, es bastante preocupante. Veo madres que están angustiadas porque no saben qué le van a dar a sus hijos de comer. Son muchas cosas que se están viendo actualmente y que pocas son las personas que lo están tomando con la seriedad que lo amerita. Claro. Vamos a hacer una pausa porque Zoom nos da solamente 40 minutos en la primera parte y los vuelvo a hacer la invitación, ¿sí? Genial. Sí. Vale. Bueno, continuamos en esto que es Desafío en Acción. Por cierto, no hemos dicho en ninguna de las redes sociales. @Desafío en Acción. Bueno, no, mentira, ese es el correo. No, ese es el institucional para los íntimos. @Alfredo Calzadilla, sí, tal Alfredo cual. Calzadilla en Instagram, ¿cómo no? Muy bien. @Albi Alba Isabel. Alba Isabel, muy bien. Instagram no me dejó poner Alba Isabel, sino que es ALBA Isabel. Okay. Alba Isabel. El de Gustavo, que es el eterno. @Gusimans en todas las redes sociales. Y Cristal es @Cristal Rodríguez Agredo, ¿no? Ágreda. Ágreda, bien, casi me los aprendí. Conversamos un poco de la situación que se estaba viendo tanto en Colombia como en Brasil, y quería que Alfredo ahora diera un poco de esas medidas que bueno, ya nos comentaste un poco de cómo se están gestando, ¿no?, las medidas. Pero ahora, ¿cuáles crees tú que se están realizando de manera adecuada y cuál es la que tú crees que falta por allí? Mira, lo que falta es que nos digan no sale nadie, ¿sí? Okay. Es decir, nos pongan un policía por cada puerta y nos quedamos encerrados. No, mira, aquí las cosas, como te dije, han sido graduales. Actualmente estamos en una cuarentena total en la cual puedes salir según el número de tu cédula y si eres hombre o mujer por 2 horas según el número de tu cédula. Por ejemplo, yo soy hombre, mi número de cédula mi número de pasaporte, perdón, termina en 4, entonces yo puedo salir martes, jueves y sábado de 3:30 a 5:30 de la tarde. Puedes salir en tu hora, media hora antes, media hora después. Okay. Y las mujeres pueden salir los lunes, los miércoles y los viernes. Los domingos todo el mundo se queda en su casa, no puede salir nadie, ¿no? Es de repente la medida que más se ha comentado porque es bien particular la separación por género, ¿sí? Dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? De verdad, todavía nadie lo ha entendido. El gobierno ha explicado que es simplemente una medida para limitar el número de gente en la calle. Punto. Es decir, mira, antes seas hombre o mujer,
podías salir según tu número de cédula o de pasaporte, si eres panameño o extranjero, pero entonces puedes salir todos los días, básicamente. Entonces dijeron, bueno, vamos a separar los géneros, entonces, bueno, tú eres hombre, pues ya no puedes salir todos los días, por lo menos puedes salir 3 veces nada más. Bien, igual con las mujeres. Es la única explicación. Aquí decíamos siempre, entre amigos decíamos, era más como que más fácil poner un día de parada. Es decir, mira, los que terminan en cédula tal y tal pueden salir los lunes, los números tal. Pero bueno, claro, también eso puede complicar algunas cosas. Es decir, siempre se puede complicar, si nos Como lo permiten. el pico y placa que se hizo en Bogotá, que bueno, según los carros que ya va, ¿cuál es el que corresponde hoy? En Perú se tomó esa medida el día de ayer, pero es al revés. Lunes, miércoles y viernes salen hombres, martes, jueves Mira, y sábado salen mujeres. Entonces no ya sabía que Perú salieron, lo había hecho. Claro. ayer justamente lo colocaron. Y cualquier cantidad de memes diciendo cuando el hombre va a hacer mercado, cuando la mujer va a hacer mercado. Entonces, bueno, ya Exacto. como buenos Sí. latinoamericanos, los memes que han salido de este coronavirus son increíbles. Sí, aquí vi uno de las mujeres salen a comprar el mercado los martes para corregir el mercado que los hombres hicieron mal el lunes. Tal cual. Pero qué mal. Tal cual, tal cual. Pero discúlpame, Ujú. Anélida, que te quería comentar algo, ¿no? Que en el bloque pasado estábamos hablando un poco de la histeria colectiva y todo esto, ¿no? Sí, ante estas medidas que se han ido tomando, por supuesto, hay situaciones que se prevén. Ayer particularmente, que me tocó salir a mí, pasé por un centro comercial que queda cerca de casa y me impresionó mucho ver cómo habían forrado de madera. De hecho, los supermercados han forrado sus ventanas completamente con madera o cualquier otro material protegiendo posibles saqueos. Si bien no ha habido saqueos, sí ha habido conatos en ciertos barrios de Panamá. Anteayer hubo uno en El Chorrillo y amenazaron con saquear una línea de supermercados, el Extra, y bueno, tuvo que intervenir la policía, repartieron bolsas de comida, digamos así como bolsas Pedeval o bolsas Mercal, qué sé yo, pero para las personas de bajos recursos que estuvieran en una situación vulnerable y nada, y mitigaron un poco eso. Pero por supuesto que los comercios, muchos se están protegiendo, los supermercados se están protegiendo, las mueblerías, curiosamente, se están protegiendo, están forrando todo. Entonces, no es que estamos en una histeria colectiva, sino que estamos como que en la tranquilidad del desesperado. Bien, entonces eso es algo bien curioso de lo que está pasando aquí con todas estas medidas que se han ido anunciando. De repente, para darle tiempo a los demás y ir comentando estas cosas, pero también el tema educativo y las medidas educativas son bien, bien interesantes de ver cómo las estamos enfrentando. Y hablando de medidas educativas, Gustavo, tú que trabajas en la universidad, en Venezuela, ¿qué medidas se han tomado para esta suspensión de clases? Sí, fíjate, todavía hay mucha incertidumbre en si las clases iniciarán o no. No es como en el caso de Panamá que mencionaba Alfredo, que ya les asomaron la posibilidad que arranquen en agosto. Aquí hay todavía mucha incertidumbre con eso, ¿no? En el caso de nuestra alma mater, nuestra universidad, desde hace 2 días ya comenzaron a circular correos de la universidad donde invitan a los profesores a invitar a sus alumnos inscritos, ya porque ya el proceso de inscripción finalizó, a los que lograron inscribirse, los que pudieron inscribirse y los que quisieron inscribirse, ya los profesores pueden contactarlos y establecer una relación, digamos el primer día de clase, ¿sabes? Esto de conocer quiénes van a ser tus alumnos, explicarles un poco cómo sería el abordaje de la cátedra, pero ya informaron que no puedes hacer evaluaciones, no puedes hacer, está limitado, ¿no? Es un inicio de clase, pero no es inicio de clase al mismo tiempo. Entonces, ya por allí comenzó la dinámica, por ejemplo, para la Universidad Católica. De otras universidades no he escuchado absolutamente nada. Hay algunos liceos, algunos colegios, perdón, que ya comenzaron a mandarles tareas a los chicos vía Zoom,
vía correo electrónico, Ajá. a mandarles actividades virtuales para que no estén tampoco ociosos y quizá puedan terminar lo que sería ese año escolar con algunas actividades, ¿no? Y acompañados, por supuesto, de sus padres. Pero se mantiene la incertidumbre sobre qué va a pasar. De hecho, en la universidad está tomando estas medidas, pero todavía no se sabe si el semestre va a arrancar y va a arrancar completamente virtual o en algún momento se va a dar presencial, ¿no? El tema de lo presencial. Como todo, hay que esperar a ver cómo se va desarrollando esto. También el otro tema es si el gobierno da permisos o no. El otro tema es el tema de la gasolina, que bueno, ya es harto conocido que cerraron todas las estaciones de servicio, solamente hay algunas puntuales que están surtiendo a doctores, personal de seguridad, sí, casos muy puntuales, pero el resto de la población no tiene acceso a combustible y esto obviamente se debe a la escasez de combustible que hay en el país. Y bueno, estados como Táchira, por ejemplo, han estado complicados también con algunas manifestaciones y todo el tema de la gasolina, se han perdido alimentos porque, bueno, de los grandes productores de alimentos del campo, se han perdido un montonón de alimentos que no hay quien los distribuya porque simplemente no les dan acceso a la gasolina, cosa que es, bueno, totalmente cuestionable. Incluso esa noticia también salió y le dio la vuelta al mundo. Los mismos trabajadores del campo vendiendo enfrente de sus fincas y de sus terrenos los alimentos y la policía llegaba simplemente a que no vendieran y en muchos casos quemaron esos alimentos allí y sin poder hacer nada, ¿no? Y si es la misma policía, si es los mismos cuerpos de seguridad que están haciendo ese tipo de cosas, ¿qué vas a hacer? Impotencia, definitivamente. Ahora sí, quiero conversar un poco sobre la parte económica, que creo que es una de las, además de la de salud, por supuesto, la más complicada primero para nosotros como inmigrantes y segundo para donde estemos actualmente. En el caso de Alfredo, no sé si tienes un trabajo ya fijo, estable en Panamá que te va a seguir cancelando tu sueldo, o si además el gobierno les dijo que les iba a ofrecer algún tipo de ayuda, puede ser que a los ciudadanos naturales, como en el caso de Estados Unidos, que ellos especificaron bien a quién iba a ir dirigida esta ayuda. Sí, bueno, en principio, por la parte personal, gracias a Dios sí. Tengo un trabajo, y además desde el año pasado trabajo desde mi casa. Es un proyecto que se llama Talentos Sin Fronteras, que es un proyecto de empleabilidad para refugiados y panameños en situación vulnerable, que impulsa ACNUR con Hayas y Manpower, una multinacional reclutadora de talentos. Entonces, bueno, desde el principio el proyecto estuvo planteado desde la casa, con algunas reuniones, algunas actividades que teníamos que ir presenciales, pero básicamente desde la casa. Y entonces no me pegó tanto el teletrabajo. O sea, básicamente me lo renovaron. Pero, por supuesto, yo trabajaba también en la universidad dando cursos de locución y la universidad sí me mandó para la casa y no tengo idea hasta agosto si se confirma retoma eso. Sí, suspendieron todo y no le pagaron a nadie y no quiero saber nada de eso hasta agosto que regresemos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, gracias a Dios tengo este otro trabajo y hacemos otras cosas y bien. Pero sí, hay mucha gente y conocemos amigos cercanos que los mandaron para su casa y una semana después le dijeron, mira, te pago hasta esta quincena porque tampoco estamos generando, ¿sí? Hay muchos casos, hay de todo. O sea, no se puede hablar que hay una sola realidad y son los patrones malos contra los que se quedaron desempleados, que son pobrecitos. Si de verdad nos está agarrando fuera de base a todos, ¿no? El gobierno sí ha anunciado una serie de ayudas, una serie de bonos. Uno, el que está últimamente, digamos, de moda hablar de él, es el bono de $80 mensuales,
para personas que se quedaron sin ingresos de ningún tipo. Hay una planilla, hay que registrarse y entonces puedes acceder. No hay una separación de nacionales y extranjeros. Eso han sido bien enfáticos. De hecho, en las redes sociales hemos visto testimonios en los cuales tengo que creer, porque no creo que ningún extranjero afectado quiera lavarle la plana a la realidad nacional, pero sí han dicho que les han dado ayudas, que les han dado bolsas de alimentos, porque no tienen con qué hacer mercado. Y por allí se están organizando. Hay muchas discusiones en la asamblea de cómo van a funcionar estos bonos, de qué otras ayudas se puede dar. Los bancos han emitido un comunicado de suspensión o de prórroga, más bien, más que de suspensión. No han suspendido las deudas, sino dijeron que por unos 3 meses pueden no pagarlo, sí, pueden no pagarlo y no van a ser afectados los intereses ni nada de eso. Que por supuesto, quienes puedan pagarlo, paguen, igual que otros servicios. La Codeco, que es como el Indecu venezolano de protección al consumidor, ha dicho que no se suspendan ni se corten servicios. Sin embargo, han hecho el llamado, quienes puedan seguir pagando sus servicios, háganlo. Claro. Lo mismo con los colegios privados, han sido bastante flexibles, ¿no? Y han llamado a no suspender los servicios del colegio por esta situación. Perfecto. En el caso de Brasil de Cristal, tú que estás en frontera, ¿estás trabajando? ¿Cómo estás haciendo ahora? ¿O cómo se va a ver afectado tu economía en estos próximos meses? Mira, como lo dije en un principio, Pacaraima es una zona comercial movida por el venezolano. Obviamente, al tener la frontera cerrada y no tener permiso para comprar para su bodega, para su local, para cosas, el movimiento o la economía acá se ha visto muy afectada. Tanto es así que se ha reducido, han votado, han suspendido a personas, no solo a venezolanos, también a nativos de la zona. Ha afectado a un colectivo porque entiendo que los comercios tienen que pagar ciertos boletos, ciertas cosas, y al ver bajo el ritmo comercial, se les ha afectado todo. No tienen cómo pagar un salario, hay que hacer reducción de salario. Yo estoy trabajando y lo veo muy de cerca. El movimiento está muy, muy bajo en comparación de cuando yo llegué a un principio, que el movimiento era muy grande de venezolanos acá. Este es una pequeña Venezuela. Aquí entran muchos venezolanos a comprar y se ha visto muy afectado. Hay mucha reducción de personal y eso es lo que preocupa, porque la reducción de personal trae consigo, obviamente no tienes ingresos, no tienes cómo pagar la renta, no tienes cómo pagar el alimento, o sea, es un compendio de cosas que cada día se va a ir poniendo peor. Y es complicado tener un ahorro previo cuando ya se tiene también poco tiempo como inmigrante. 2 años de migrante, 1 año de migrante es nada para empezar a ahorrar como tal. Los ahorros se han ido en claro. alimentos. Las personas están comprando alimentos para, uno nunca sabe, ustedes saben cómo es el venezolano, ¿no? Pero todo se ha ido y acá al venezolano se le va los ingresos en el pago de los servicios públicos y en alquiler. Así es. Alba, en tu caso. Bueno, yo afortunadamente los 14 años en el comité de tesis me han servido para ser editora de textos científicos. En este momento estoy súper entretenida con un libro de neurociencia que estoy corrigiéndole a un dominicano y pues nada, trabajo desde casa, o sea, es como el 3er libro que he hecho en lo que va de año. Me siento afortunada porque la verdad es que no todo el mundo está en esta condición, pero sí veo alrededor a mucha gente, sobre todo venezolanos. Una de mis sorpresas fue que aquí hay un gran enclave de bucavistas que han emprendido, que uno tiene una estética, otra tiene una tienda de dulces, y resulta que toda esa gente, al no tener clientes, simplemente pues está
en condiciones muy riesgosas. Es como dice Alfredo, aquí ha habido bonificaciones, aquí se pensó mucho, revisé la cifra y es 47% de los colombianos los que están en situación de informalidad. Entonces, se hicieron refuerzos al sistema de salud para que las personas más humildes puedan de una manera u otra ser atendidas. También los bancos dieron prórroga, se decidió lo de los arriendos, que es pasar 3 meses sin que tú pases los arriendos, eso ayuda a mucha gente, pero no todos los arrendatarios han tomado la decisión de seguir ese consejo. ¿Qué hay también? Pues muchas de las personas, imagínate que aquí instauraron una regla de poner un trapo rojo en los hogares que están en riesgo de pasar hambre, porque hay muchísima, no sé si pasa en otros lados de América Latina, para mí fue uno de los grandes aprendizajes de esta zona, y es que aquí hay lo que llaman una estratificación de la sociedad. Es decir, según el estrato en que esté ubicado tu hogar, tus servicios tienen un costo mayor o menor. Incluye esto el agua, la comida, es más, hasta los supermercados corresponden con el supermercado que está en un estrato 6 es muy diferente al supermercado o bodega pequeña que está en un estrato 1. Eso incide en como una escalera social impresionante, ¿no? Hay grandes áreas acá, por ejemplo, la turística, el café, la producción de flores. Hay una gran cantidad de venezolanos que están trabajando en las fincas de producción de flores como recolectores, como las personas que embolsan o empacan los ramos de rosas. Todas esas áreas están en este momento paralizadas. Por ejemplo, Cartagena teme que va a ser una Semana Santa histórica porque todo el mundo iba hacia allá y ahorita no hay movimiento. Entonces, gran parte de esos venezolanos que están lavando platos, que están haciendo de cocineros, que están de mesoneros, hay muchísima gente que está en ese tipo de labores, pues se ve afectada. Y ciertamente aquí sí hay una división, o sea, la gran parte de esas medidas es para beneficiar colombianos. De hecho, hubo un cierto arranque de resentimiento hacia los venezolanos dentro de la red. Tú decías, ¿por qué está el gobierno beneficiando a los ciudadanos venezolanos que están migrando? Resulta que no es así, o sea, gran parte de esas medidas se han diseñado para los nacionales, no para nosotros. Imagínate. Gustavo, la parte de Venezuela, por supuesto, muchos la conocemos de cerca y muchos la vivimos hasta hace poco tiempo, pero en tu caso, ¿qué estás haciendo? Tú que eres profesor universitario y que, bueno, por supuesto, tienes alguna que otra entrada por allí, pero, o sea, ¿cuáles serían las medidas que tomarías para que, no sé, si eso se extiende 2 meses, 3 meses, podamos seguir a flote? Sí, mira, digamos que, no sé, de alguna u otra forma, gracias a Dios, a mí yo no siento que me haya afectado porque prácticamente, a ver, yo trabajo en la parte audiovisual y me la paso editando videos, fotografías y todo eso, y prácticamente trabajo desde mi casa. Entonces, la cuarentena, la única rutina que ha cambiado es el no tener que salir de mi casa para absolutamente nada, quizá para comprar alimentos y ya. Y por supuesto porque todo esto nos toma justamente en el periodo vacacional de la universidad. Entonces, no hay mayor cambio allí. Que he aprovechado para leer libros que tenía rato parados por allí, ver películas, series que tenía también parados por allí, algunos proyectos personales como, no sé, un videoblog y ayudar a otros amigos y también gente que me está buscando para iniciar sus proyectos personales a modo de asesorías o pagando. O sea, los ingresos los sigo teniendo, gracias a Dios, a pesar de todo esto y más por la masificación de todo el tema audiovisual y todo el tema de la utilización de redes, bueno, que se ha incrementado exponencialmente conforme la gente se fue quedando en sus casas, ¿no? Entonces, pero sí es complicado para otros amigos, por gente cercana, que están en sus casas sin que les paguen y no saben si van a volver a sus trabajos. Ya la situación de las empresas básicas era complicada porque a muchos los habían mandado a sus casas, pero con todo y eso, pues habían como turnos, ¿no? Algunos iban un par de horas a la empresa y todo aquello, pero ahora sí, con todo esto, todo el mundo en su casa, es complicado. Mucha gente no está percibiendo ingresos de ninguna forma. Entonces, esa es la gente que está ahorita
lamentablemente llevándose las manos a la cabeza ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? A nivel económico, por supuesto, muchos locales, muchos centros comerciales han cerrado las puertas, otros han limitado el acceso, ¿sí? Los supermercados, no todos los supermercados están trabajando, sino algunos muy puntuales. Otros negocios más bien están haciendo las veces de supermercado sin tenerte puesto permisos sanitarios ni nada para vender alimentos y todo esto. Entonces, la dinámica ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, es una forma, como siempre, de nosotros los venezolanos tratar de adaptarnos a esta dinámica que ya tiene varios años ocurriendo, solamente que ahora se marca, se afinca un poco más por un tema de salud mundial. Una de las cosas que me llamó la atención de las medidas que tomó Nicolás Maduro fue que exoneraba el pago de 6 meses, si no me equivoco, de 6 a 9 meses de alquileres. Que Sí, ya va ahí. Sí, ha sido de buenas a primeras. Por supuesto, esos 4 primeros días, una vez que anunció la medida, hasta el momento en que salió incluso en Gaceta, hace un par de días, o sea, más de un locatario, más de una persona que alquilaba en su casa, que estaba en una habitación, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y decían, bueno, ¿y cómo es esto? El tema es que era una suspensión, pero no una eliminación. O sea, igual la gente tiene que pagar, luego de esos 6 meses, pues duplicará las cuotas. Lo que recomiendo es que te pongas de acuerdo con esa persona a la que le pagas alquiler, ¿ok? Incluso todo el tema de impuestos, también hay gente que dice, no, que suspendieron el pago de los impuestos, que justamente estábamos allí en fechas de pago de impuestos con el CENIAT, que suspendieron el pago de impuestos, que no lo suspendieron, había mucha duda con esto, y ya el CENIAT comenzó a publicar oficialmente a qué se referían con lo de la suspensión del pago de impuestos, y no todo el mundo entra allí en esa suspensión, sino justamente las personas que están más tocadas por la situación económica del país. ¿Sí? Va a depender de tus ingresos, si tienes ingresos ahorita, si no tienes ingresos, cuántos son tus ingresos, para entonces que se te exonere el pago de esos impuestos. Pero sí, en principio fue una locura y todo el mundo llevándose las manos a la cabeza, como te digo. Claro. Otra medida que había tomado, que no tengo ni idea cuánto es 450.000 soberanos, que supuestamente este monto lo iba a ofrecer a empresas pequeñas para que pagaran los sueldos de los empleados. 450.000 soberanos es más o menos ¿cuánto, Gustavo? O sea, Pero puedes pagar sueldos. No sabría decirte, porque aquí todas las semanas cambian la moneda, ¿sabes? Es una cosa así loca. De hecho, es raro que tú escuches a la gente hablar de soberanos, porque digamos, es la moneda que maneja el gobierno y ellos son los que saben cuánto es eso, ¿sí? Claro. Con todo y eso, es raro que consigas algún supermercado o algún lugar de los que permanecen abiertos que tengan los precios en soberanos. Ahora, hablemos más bien de dólares, de bolívares, no sé, porque todos los negocios tienen los precios en dólares. De reais, por lo menos en Bolívar, que el reais ya, o de gramitas de oro, no sé, ahí Oye, todo depende de dónde estés. Una pregunta, Sí. disculpen así, tú sabes, cultura idiosincrática, que los escucho hablando de soberanos, ya nadie dice bolívares. No, si todos dicen bolívares, ya nadie dice soberanos No y eso fue dicen una cosa que soberano. inventó el gobierno. Claro. Ok. Lo que pasa es que el gobierno todavía lo llama de esta manera, ya la gente no, pues. Pero decía, una de las noticias era que iba a dar como un incentivo a las empresas, y claro, después la empresa tenía que pagárselo al gobierno de este monto en soberanos para que pagara sueldos, me imagino que sueldos mínimos, que no tengo ni idea cuánto estará actualmente. También, y también se ha hablado mucho, y el gobierno ha mencionado mucho el tema de los bonos recurrentes cada quincena, pero a la gente que tiene el carnet de la patria, ¿no? Okay. Que es el carnet donde la gente se supone, según los planes iniciales del gobierno, iba a darle beneficios, qué sé yo.
Pero Bueno, tienen bueno, los beneficios. ahí tienen los beneficios, siguen esperando que eso les llegue. Mira, algo pasando ya de Venezuela a Colombia que me llamó bastante la atención esta semana es que el presidente Duque se reunió, bueno, vía telefónica con el presidente de Corea del Sur, si no me equivoco, para hacer una alianza. Sabemos que Corea del Sur fue uno de los países que hizo, como quien dice, la tarea para evitar que se propague aún más el virus. No solamente se hacían los test a las personas que tenían síntomas, sino que hizo como test generales habían personas que todavía no tenían síntomas y resultaban positivos. ¿Sabes algo de esta reunión que sostuvieron estos presidentes, Alba? Mira, en realidad yo siento que ellos han sido muy inteligentes y se han tomado los modelos, como por ejemplo el de Corea, el alemán, es decir, hacer los test, el tema de la distancia, desde la distancia social, ellos desde el primer momento, ponte 3 días después de que ya estaban diciendo que había un caso, todo el mundo empezó a tomar medidas y a hacer énfasis en los medios de comunicación. Es decir, ha habido una transparencia que para mí es en cierta forma envidiable, porque tú dices, oye, ya quisiera yo que todos los días en la tarde, a las 6 de la tarde, se sentara el presidente con sus ministros, ministro por ministro, ¿usted qué ha hecho? Y el tipo diga, o la señora diga, mire, hoy aprobamos tales bonos. Es de verdad un ejercicio de gobierno transparente que a mí me deja con la quijada en el suelo, porque nosotros en Venezuela tenemos años que no conocemos cifras adecuadas. Yo siento que va a pasar todo esto y nosotros nunca, porque es como dice Gustavo, hay un comportamiento epidemiológico que desmitifica todo el resto del mundo. Es decir, en Venezuela se enferman 6 personas al día, nada más. Y tú dices, si tú estudias las cifras, o sea, no quiero ser mala, pero cuando tú sacas, tú dices, no, no puede ser que sea un comportamiento anómalo totalmente en toda la bolita del mundo. Entonces, me ha gustado mucho ese ejercicio de decirle a la ciudadanía, mire, esto es lo que hay y si usted hace esto y aquello, usted preserva su salud y lo de la gente que ama. He visto gran cantidad de cantantes, figuras, de influencers, o sea, haciendo énfasis en quédate en tu casa, yo te llevo la música a la casa, quédate en la casa. El Banco Central de acá liberó su biblioteca completa, algo así como 5.000 volúmenes digitales. Eh, Hay muchísimas, ponte, los museos han abierto visitas virtuales, hay cursos, la Cruz Roja, el SENA, etcétera, etcétera, que son grupos de organizaciones sociales, han prestado a la ciudadanía la oportunidad de inscribirse en cualquier tipo de cursos gratuitamente. Es decir, hay por todas las áreas, no solo el gubernamental, sino también el empresarial y el social, un interés en preservar a la gente. Y eso yo lo admiro muchísimo, en verdad. Y quisiera verlo en Venezuela reflejado de una manera o de otra. En algún momento será. Muchísimas Amén. gracias por aceptar la invitación. Creo que nos quedaron muchos temas por allí en el aire, pero bueno, pues próximamente vamos a hacer otro capítulo de estos bien interesantes. Muchísimas gracias, Alfredo, a Cristana, Gracias a Alba ti. y a Gustavo. Quiero que para cerrar ya recuerden sus redes sociales, dónde podemos ubicarlos y algo muy rapidito de qué podemos conseguir en estas redes una vez que las visitemos. ¿Quién empieza? Alfredo, por la A, Alfredo. Ok, por la A. Vale, mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram como Alfredo Calzadilla, en Twitter como @Shuevo, pero no estoy tan activo en Twitter ya, estoy más en Instagram y allí van a encontrar dos cosas, cosas de familia y cosas de trabajo. No separo estas dos ramas todavía porque soy la misma persona en el trabajo y en la casa, así que el que quiera saber de mí, pues va a tener un poco de ambas. Ambas soy yo. Muy bien. Alba. Bueno, yo estoy Alba Isabel Perdomo en Facebook, que es casi que una especie de jornal sobre periodismo, de cómo hacer las cosas, de cuáles son las noticias de Venezuela, sobre todo derechos humanos, mujeres y salud, por supuesto. En Instagram es como dice Alfredo, pues mi Instagram es las flores, el gato, los floripondios. Y en Twitter, pues Twitter se me ha puesto muy dura en los últimos tiempos y me provoca estrés, entonces lo he mantenido así como que relajado porque realmente igual sigue siendo Alba Isabel con y allí estoy en cualquiera de las tres. Ok, Gustavo.
Bueno, fíjate, yo estoy en @Gusimans en todos lados, ¿no? En YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde usted quiera, me ubican por allí y lo que van a encontrar que quizá pueda ser de su interés es recomendaciones de series, de películas. La semana pasada comencé un videoblog en YouTube también donde recomiendo no nada más series y películas, sino también otros contactos de gente que está haciendo cosas interesantes durante esta cuarentena, que también están poniendo sus servicios en línea de forma gratuita, y también algunos videojuegos para los teléfonos celulares, para esos momentos de ocio en que ya no quiero ver más películas, ya no quiero ver más televisión, por favor. Bueno, un juego también en otra pantalla, pero en este caso de su teléfono, ¿no? Entonces, por allí también pueden encontrar críticas, comentarios de todo esto. Bien, Cristal. @Cristal Rodríguez Ágreda en Instagram. Estoy más abocada a esta red social como tal. Allí vendrán fotos familiares de trabajo. Como lo dice Alfredo, soy la misma tanto con la familia como en el trabajo. Es muy, muy familiar. Muy bien, muchísimas gracias. A mí me pueden seguir por @AgneYoris, @Desafío en Acción, que es el programa que se transmite por @Radio E Digital, que es por donde podrán escuchar este capítulo del día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias y que bueno, todo lo que nos está pasando que sea para darnos mayores enseñanzas, para fortalecernos y estoy segura que de esto saldremos muy pronto. Así es. Yo también.